A la hora de trasladar la historia al espectáculo, ¿qué fue lo más complicado? ¿La agonía quizá del encierro? Lo más complicado para mí fue buscar encontrar el lenguaje, porque buscarlo tenía clarísimo que lo tenía que buscar, ¿no? Encontrarlo. Fue un camino largo, fue un camino de mucho encierro, de mucha soledad, de estar en un estudio muchas horas. Pues eso, yo soy una bailadora flamenca y me tenía que desprender un poco pues de esa visión que sé que tiene la gente a la hora de ir a ver un espectáculo flamenco, lo que tiene en la retina de una manera más orgánica, más natural, y lo que yo misma tengo. Entonces sabía que, bueno, que sobre todo no quería caer en frivolizar sobre sobre ningún tema, no quería que los gritos y el llanto estuviesen presentes porque están presentes. O sea, la historia ya es doliente, el espectador ya conoce el final. Entonces, bueno, de alguna forma traté de rescatar y de que se viera muy claro la vida por encima de la crueldad en muchas situaciones que vivimos. Y esa fue la parte más complicada y más hermosa también. Tu espectáculo ha recorrido el mundo. ¿Qué es lo más complicado cuando se presenta un espectáculo que llega tanto al corazón? Bueno, yo tuve mucho miedo, literalmente miedo, me latía el corazón que lo veía por fuera de la ropa, cuando fui a dar los primeros pasos en Holanda, cuando lo presentamos, cuando fue el estreno absoluto de la obra, porque yo decía, Dios mío, ¿qué hago aquí contándole a estas personas su propia historia, una historia de un personaje que ellos quieren tanto y que representa tanto, por ser una voz que se ha hecho como digamos portavoz de otras muchas historias tremendas y terribles, ¿no? En ese momento sentí pánico de fallarle a la verdad y de fallarle a las personas. Pero bueno, la verdad que pisar el escenario me dio la serenidad de poder contar lo que yo traía en mi maleta de Ana Frank, ¿no? Y que en definitiva lo que viene a decir es que los inocentes nos pertenecen un poco a todos, ¿no? Y de decir, bueno, pues si yo estoy de alguna forma diciendo que también lo siento, esto no puede estar mal. Eso me dio serenidad. Y bueno, te da un poquito de respeto que les estás trayendo a la piel una historia y un recuerdo muy terrible. La suerte es que después lo que me sucedió fue que la gente lo que me decía es que lo habían recibido como un descanso, que los había hecho suspirar como diciendo la vida continuó y esta persona habló de cosas que a lo mejor yo no pude hablar. Eso me dio paz. Recordando el estreno de Holanda, ¿te acuerdas de ese minuto antes de saltar al escenario lo que recorría tu cuerpo? Sí, Ana entra en escena por el público, ¿no? Como si estuviera entrando en la casa en la que entró para esconderse. Y te digo, me palpitaba el corazón por fuera del vestuario y me temblaba el cuerpo y mi pensamiento, que creo que se recorría, o sea, creo que parecía un tatuaje, era decir, bueno, les estás contando su propia historia, además, ¿qué deben estar pensando? Porque flamenco y Ana Frank, pero no, yo decía, no es flamenco y Ana Frank María, es flamenco y una historia. La historia de una vida, la historia de un suceso que además concierne al mundo. Y era una forma de eso, de decir, nos concierne a todos. No estamos solos cuando nos pasan cosas. Estamos rodeados y bueno, la verdad es que eso, como te digo, me fue dando cierta serenidad, fue como una mano que me fue apaciguando. Pero sí fueron momentos muy intensos y creo que un poco me sigue sucediendo. Y mi último pensamiento antes de pisar escena es, bueno, espero no fallaros al contarlo. Cuando estás encima del escenario, ¿sueles fijarte en lo que está sintiendo el público o prefieres centrarte en dar lo mejor de ti para que a lo mejor no te descoloque alguna mirada del público? Hombre, tratas de concentrarte y de vivir solamente dentro del escenario. Lo que pasa es que sí me ha sucedido estar en proscenio, porque el mundo del diario, el set del diario está muy cerca del público, y ver a la gente de las primeras filas
tienen el reflejo de la luz del escenario llorando. Y entonces eso sí, de repente me ha conmovido tanto, que he tenido que gestionarlo. Sobre todo lo que he hecho ha sido incorporarlo al momento, al personaje, que bueno, entra de una forma a la escena y sale absolutamente devastado. Lo he ido incorporando como casi todo lo que me sucede, la sed que tengo en escena, el cansancio que siento en escena. Todo ese tipo de cosas las incorporo. Y lo que me llega del público cuando lo vislumbro de alguna forma, también lo incorporo. Un ruido que haya, lo traigo a la escena porque me asusta. Porque Ana muchas veces tenía que vivir en el más absoluto silencio, no Ana, sino toda la gente que estaba escondida. Eso trato de hacer. En varias de tus entrevistas hemos leído que tu objetivo no era plasmar en sí el dolor de Ana Frank, sino sus sueños. ¿Crees que lo has conseguido? ¿Crees que el público recibe eso cuando acaba el espectáculo? Yo creo que sí, porque la gente, sobre todo gente que lo ha vivido de manera directa, ya sean ellos mismos como víctimas o a través de familiares y todo, cuando la obra termina y lo que me dicen y ese nos has dado un poco de paz, he suspirado como diciendo, como si me hubiera quitado un peso de encima. Creo que es porque le hace llegar esa parte del personaje que además para mí es tan cautivadora, y cautivadora es una palabra que a lo mejor utilizaríamos en otro contexto y que yo utilizo adrede con Ana, porque creo que es una maravillosa cualidad que ella tenía en su forma de escribir y en su forma de entender la vida, y que la hizo entender la vida porque estaba ahí encerrada. El 17 de junio llegas a Madrid. ¿Cómo se prepara María? Pues bueno, el encierro requiere de mí una preparación física, literalmente preparación física, porque es muy duro, es un monólogo. Hay 7 músicos en escena, pero bailando estoy yo sola. La historia se cuenta a través de la danza, no hay palabras. Las palabras están implícitas en el movimiento. Los espectadores saben que Ana escribió un diario y tal vez esperan letras, pero no las hay cante flamenco. Y entonces, bueno, emocionalmente es un desgaste tremendo, físicamente lo es porque toda la narrativa está en el cuerpo, entonces requiere muchísimo de mí físicamente. Entonces, bueno, me preparo así, me preparo ensayando. Ayer hice la obra de arriba abajo ya 2 veces y bueno, creo que luego me tuvieron que sacar en parihuelas del estudio, porque realmente sí es una obra que me deja devastada porque la vivo el personaje desde que entra hasta que sale. Entonces me preparo, pues creo que como nos preparamos todos cuando amamos algo profundamente, y es con absoluta dedicación, devoción, y bueno, viendo muchísimos detalles que están también alrededor de la obra, con ilusión, por supuesto, con expectativa, con nerviosismo, con cierta fragilidad, porque estás muy sensible y cualquier cosa te afecta de una manera que quizá en otro momento no te afectaría. Entonces digamos que estás muy evidente para todo el mundo. Eres muy evidente en este momento, soy muy evidente para todo el mundo. Después de todo el tiempo que llevas con el espectáculo, María sigue sintiendo que desgasta la misma energía, que se vacía absolutamente tras cada espectáculo, o siente que aún lo hace más que al principio? Más porque soy más libre, tengo la obra mucho más en la piel, el movimiento ya no me impide nada. O sea, ya es absolutamente orgánico lo que cuento con la manera en la que me muevo, que al principio en el proceso yo tenía miedo que fueran 2 cosas paralelas, ¿no? Mi lenguaje es la danza y yo tenía que incorporar la historia a la danza. Y actualmente siento que soy mucho más libre para contarlo en escena. Entonces me permite vivirlo y me permite muchísima improvisación, que a pesar de que la obra es un guión, empieza aquí, acaba aquí, las escenas están marcadas, definidas para todos,
la forma en la que el mismo gesto se repite 10 veces nunca es la misma, porque me siento muy libre a la hora de contarla. Entonces me permite todavía hacer más hallazgos personales a la hora de enfrentarme a la obra Mira, cada el día. espectáculo, llegue a su habitación del hotel, ¿cómo le gustaría sentirse? Me gustaría sentir que hemos contado todo lo que queríamos contar del personaje, que la gente se va con una percepción de Ana Frank llena de ternura y llena de... que la convierte como en un referente en situaciones difíciles o en situaciones felices que también vivió, y me gustaría sentir que de alguna forma nos ha hecho reflexionar sobre algunas situaciones que vivimos día a día. Y para terminar, después de tantos años de carrera, ¿qué significa Ana Frank para María? Un paso adelante, un paso decisivo, una evolución personal, una evolución artística. Si antes, digamos, el camino se cerraba hacia un lado, ahora se ha abierto porque siento que puedo contar muchas más cosas. Entonces la verdad es que ha sido todo un descubrimiento, un hallazgo en mi vida profesional y en mi vida personal. Pues te deseamos toda la suerte del mundo el próximo 17 de junio y Muchísimas muchísimas gracias. A vosotras siempre.